Gustavo Petro es hoy por hoy el candidato mejor posicionado para ser el próximo presidente de Colombia. Y una de las propuestas estrellas de Gustavo Petro es imprimir pesos colombianos. ¿Cuáles serían las consecuencias de esta política? Veámoslo. El senador Gustavo Petro encabeza las encuestas a las elecciones presidenciales de Colombia del próximo año 2022. Y una de las propuestas estrella de Gustavo Petro es imprimir billetes. Sí, han escuchado bien, imprimir billetes. Él mismo nos lo recordó en un reciente tuit en el que escribió: hay una columnista que dice que es una propuesta absurda imprimir billetes. Si no se hace, se acaba el papel moneda. Todos los países con soberanía monetaria lo hacen. Pero es que ni siquiera hace falta acudir a sus escritos. En muchas ocasiones el propio Gustavo Petro ha defendido esta propuesta de viva voz. Colombia tiene que emitir, como hizo la Unión Europea y como hizo Estados Unidos. Que Estados Unidos y la Unión Europea hayan impreso, sin consecuencias manifiestamente desastrosas, no significa que Colombia pueda imprimir como han hecho la Unión Europea o Estados Unidos sin esas consecuencias manifiestamente desastrosas. ¿Por qué razón? Los estados pueden incrementar la oferta de papel moneda sin consecuencias inflacionistas cuando la demanda de ese papel moneda es intensa. Si muchos inversores, por los motivos que sea, normalmente porque quieren un activo en el que mantener, en el que reservar su liquidez, si los inversores tienen apetito de un determinado papel moneda, de dólares, de euros o de pesos colombianos, entonces claro, si la demanda de esas monedas es alta, puedo incrementar la oferta sin que el valor de esa moneda se diluya, sin que el valor de esa moneda se deteriore. Lo mismo sucede, por cierto, con cualquier otro bien. Si la demanda de iPhones es muy intensa, entonces Apple podrá producir y podrá vender muchos iPhones sin necesidad de bajar su precio. Ahora, eso no significa que cualquier empresa productora de smartphones pueda producir y vender cualquier cantidad de smartphones sin bajar su precio, porque eso, repito, depende de la demanda y no todas las empresas se enfrentan a la misma demanda amplia y profunda que Apple. Por tanto, si Gustavo Petro está proponiendo que Colombia imprima moneda tal como han impreso Estados Unidos o la Unión Europea, la primera pregunta que debería efectuarse es muy sencilla. ¿La demanda inversora, la demanda global de pesos colombianos es tan intensa como la demanda inversora, como la demanda global de dólares y de euros? Y creo que si se formulara esta sencilla pregunta, rápidamente llegaría a la conclusión que no puede defender la impresión, la creación de pesos colombianos sobre el presupuesto de que la Unión Europea, de que Estados Unidos, de que Reino Unido o de que Japón han hecho exactamente lo mismo, porque la demanda global de las monedas de estos países no tiene absolutamente nada que ver con la demanda global del peso colombiano. Basta con observar cuál ha sido la evolución del tipo de cambio del peso colombiano frente al euro o frente al dólar para darse cuenta de que la demanda global del peso colombiano no tiene nada que ver con la demanda global de euros o de dólares. En los últimos 10 años, el tipo de cambio del peso colombiano ha caído a la mitad frente al dólar y frente al euro. Y eso, que no se han impreso pesos colombianos y en cambio sí se han impreso dólares o euros. Por tanto, imaginémonos si además de esto se hubiesen impreso pesos colombianos. La depreciación habría sido mucho más intensa. Pero bueno, a lo mejor alguien podría objetar, no es tanto que la demanda del peso colombiano no sea muy intensa, sino que la demanda de pesos y de dólares es mucho más intensa y precisamente por eso se deprecia el peso frente al dólar o frente al euro, porque estas monedas se están apreciando frente al peso. No es tanto de mérito del peso colombiano cuanto mérito, gran mérito del dólar o del euro. Bueno, podría ser una objeción válida, pero tenemos otra manera para dilucidar si existe una demanda muy intensa del papel moneda de un determinado estado o más en general de los pasivos de ese estado. No olvidemos que el papel moneda no es más en última instancia que una especie de deuda, que una especie de pasivo del estado. Y por tanto uno puede plantearse a qué precio están dispuestos hoy en día a comprar los inversores pasivos de un determinado estado. Por ejemplo, la deuda soberana a 10 años. Por ejemplo, los inversores están dispuestos a comprar bonos estadounidenses a 10 años
a un tipo de interés que durante los últimos 10 años ha oscilado entre el 1,5 y el 3%. Es decir, que pagándoles entre un 1,5 y un 3% a los inversores, estos están dispuestos a prestarle su capital al gobierno de Estados Unidos durante un plazo de 10 años. Que el tipo de interés sea tan bajo ilustra que existe mucho apetito por comprar pasivos del gobierno estadounidense. Aunque no me pagues prácticamente nada, me interesa ser tu acreedor, por ejemplo, porque es un activo muy seguro y por tanto porque es un vehículo para trasladar mi riqueza del presente al futuro sin demasiado riesgo. Me interesa ser tu acreedor, aunque repito, no me pagues prácticamente nada. Y lo mismo sucede con la deuda del gobierno alemán. En Europa no existe propiamente deuda de la eurozona, no existen eurobonos y por tanto nos vamos a la deuda de aquel gobierno que en cierto modo está actuando de respaldo último de la eurozona, que es Alemania. Como podemos ver, los inversores ahora mismo le están prestando su dinero, su capital a 10 años a Alemania a tipos de interés negativos. Es decir, los inversores están peleando por prestarle su dinero a Alemania. ¿Por qué? Pues porque Alemania es un gobierno muy solvente y por tanto sus pasivos son pasivos de alta calidad. Pasivos que muchos inversores quieren tener en sus balances como vehículo de liquidez, como vehículo para trasladar riqueza del presente al futuro sin riesgo. Y uno podría decir, bueno, Estados Unidos y Alemania se financian a tipos de interés tan bajos porque sus bancos centrales les están comprando la deuda. Y lo que propone Gustavo Petro es justamente que el Banco Central de Colombia compre la deuda del Estado colombiano para abaratar su coste. No habría que colocar el carro delante de los caballos. Si nos fijamos en el gráfico de Alemania, veremos que Alemania ya se financiaba muy barato, a tipos de interés cercanos al 1, 1,5%, antes de que el Banco Central Europeo empezara a comprar deuda pública de la eurozona, incluyendo de Alemania. Las operaciones de compra de deuda pública por parte del Banco Central Europeo empezaron en marzo de 2015 y ya en 2011, 2012 o 2013 Alemania se financiaba muy barato. Eso no significa que el Banco Central no pueda tener cierta capacidad en el margen para abaratar el coste de financiación de un Estado. Pero si en general los inversores no quieren la deuda de tu gobierno, tampoco van a querer la moneda de tu gobierno. Y si el Banco Central imprime moneda para rebajar los tipos de interés de esa deuda pública que no quieren los inversores, el resultado en ese caso sí será la inflación. Estados Unidos no ha tenido inflación durante los últimos 10 años, ahora puede que estemos en un momento, en un contexto distinto, y la eurozona tampoco. Por tanto, bajos tipos de interés y baja inflación, tanto en Estados Unidos como en la eurozona, hasta muy recientemente, ponían de manifiesto que los pasivos de Estados Unidos y de la eurozona eran muy altamente demandados. Pues bien, habiendo constatado que podemos más o menos intuir cuál es el grado de intensidad de demanda de la moneda, de los pasivos más en general de un Estado, mirando cuál es el coste de financiación de ese Estado, ¿acaso el Estado colombiano se está financiando a tipos de interés muy bajos? ¿Se está financiando como Alemania, como Estados Unidos, al 1, al 2 o al 3%? Pues no exactamente. El Estado colombiano durante la última década se ha financiado a unos tipos de interés que para su bono a 10 años han oscilado entre el 6 y el 8%. Por tanto, el doble, más del doble que Estados Unidos y entre 4 y 5 veces más que Alemania. Lo que esto pone de manifiesto es que no existe una demanda muy intensa por los pasivos del Estado colombiano. De tal manera que si tú te pones a imprimir moneda, y esa moneda, insisto, no es más que un pasivo, que un sustituto de la deuda, los inversores no se van a querer quedar con esa moneda. Si no se quieren quedar ni siquiera con tu deuda pagándoles un 7 o un 8%, ¿se la van a querer quedar pagándoles un 0? Desde luego que no. Y si no se quedan con ella, si se desprenden de ella, depreciación cambiaria e inflación interna. Por consiguiente, la comparación que intenta hacer Gustavo Petro entre Colombia y la Unión Europea o Estados Unidos es una comparación que no tiene ningún fundamento. Pero es que además, como vamos a comprobar a continuación, es una comparación mal hecha. Colombia tiene que emitir, es decir, crédito del Banco de la República al Estado colombiano, uno, y dos, esta emisión no puede ir a parar en primer lugar a la banca privada colombiana, sino que tiene que ir vía el Estado a el subsidio real de las familias, sobre todo de la economía informal. A ver.
Estados Unidos y la eurozona, la Reserva Federal estadounidense y el Banco Central Europeo, es verdad que han impreso moneda. Pero ¿cómo han impreso moneda? Han dicho, todos aquellos inversores que hayan comprado deuda pública de los gobiernos, del gobierno estadounidense, del gobierno alemán, del gobierno francés, del gobierno español, nos la pueden vender y nosotros se la compraremos imprimiendo moneda. Por tanto, esa moneda que imprime la Reserva Federal estadounidense o que imprime el Banco Central Europeo no va a parar a los gobiernos europeos. No es moneda que se imprime para que el Estado alemán o el gobierno estadounidense tengan más dinero en el bolsillo que gastar. Es una moneda que se crea y que se les otorga a los que habían comprado previamente la deuda pública de esos gobiernos. ¿Y quiénes son esos agentes que habían comprado deuda del gobierno estadounidense o de los gobiernos europeos y a los cuales se les ha entregado toda la impresión monetaria que han acometido los bancos centrales? Pues sobre todo aseguradoras, fondos de pensiones y bancos. El dinero que se ha impreso en Estados Unidos, en la eurozona, en Japón, en Reino Unido, es un dinero que ha ido a parar al sistema financiero fundamentalmente. Que nos podrá parecer que esto es mejor o peor, pero lo que no tiene ningún sentido es que Gustavo Petro en los primeros 5 segundos de su intervención diga: Colombia va a hacer como Estados Unidos y como la Unión Europea, vamos a imprimir moneda. Colombia tiene que emitir, como hizo la Unión Europea y como hizo Estados Unidos. Y los 5 segundos siguientes diga: no vamos a hacer como la Unión Europea y como Estados Unidos, porque ellos han impreso moneda para dársela al sistema financiero, nosotros se la vamos a dar al Estado. Entonces, ¿cómo colocas a Estados Unidos y a la Unión Europea de ejemplo de lo que piensas hacer tú, si ellos no han hecho eso? Si la comparación ya era problemática, porque la demanda global del peso colombiano no tiene nada que ver con la demanda global del euro o del dólar, no digamos ya si además pretendes imprimir dinero de un modo bastante distinto a cómo lo han impreso Estados Unidos o la Unión Europea. Es como si alguien nos dijera: voy a conducir un coche de Fórmula 1 como acaba de hacer Lewis Hamilton. Bueno, ya de entrada probablemente la comparativa no sea la más acertada, porque si las habilidades de esa persona, de ese señor al volante, no son las mismas que las de Lewis Hamilton, por el hecho de que coja un coche de Fórmula 1 no significa que va a conducir como lo acaba de hacer Lewis Hamilton. Pero es que si además ese señor acto seguido añade: y no voy a conducir por un circuito de Fórmula 1 habilitado a tal efecto, sino que me voy a meter a cualquier hora del día por las calles de Nueva York, pues entonces se masca la tragedia. Si tu habilidad al volante de un coche de Fórmula 1 y el entorno en el que conduces no tiene nada que ver con la habilidad al volante de Lewis Hamilton y con el entorno en el que conduce Lewis Hamilton, no establezcas esa comparación porque se parecerá tanto como un huevo a una castaña. Si Gustavo Petro quiere conocer cuáles serían los efectos de que el Estado colombiano se ponga a imprimir masivamente pesos para gastarlos, no tiene que mirar a lo que ha sucedido recientemente en la Unión Europea o en Estados Unidos, ni siquiera tiene que mirar a otros países que le quedan geográficamente más cerca, como Argentina o como Venezuela. Basta con que Gustavo Petro mire la historia de Colombia. Colombia tuvo tasas de inflación superiores al 20% hace no tantos años, justamente por llevar a cabo una gestión irresponsable de sus finanzas públicas y de su moneda. No nos hables tanto de Estados Unidos o de la Unión Europea para hacer además algo distinto a lo que han hecho Estados Unidos o la Unión Europea. Háblanos más bien de Colombia. No te pierdas ni pretendas que nos perdamos tanto en la geografía y aprende más bien de tu propia historia.